Chicos, no os vais a creer lo que está pasando con Can Yaman y Demet Özdemir. En serio, esto es más fuerte que un capítulo de nuestra serie turca favorita. O sea, ¿recordáis que hace no mucho se decía que su relación había terminado? Pues resulta que ahora, todo apunta a que han vuelto. Pero, ¿cuál es la movida real? ¿Por qué ahora? Para ser honestos, yo al principio pensaba que era un rollo pasajero, que se habían dejado llevar por la fama y ya está. Pero esto tiene pinta de ser algo más. He estado investigando, escuchando todo el salseo que circula, y creo que he pillado el truco. No es solo un nos damos otra oportunidad, aquí hay estrategia. Muchos dicen que esto es solo para generar titulares, para mantener el foco en ellos ahora que Can Yaman tiene nuevos proyectos y Demet está en un momento súper dulce de su carrera. Y sí, estoy de acuerdo en que la fama ayuda. Pero yo sospecho que hay una razón mucho más calculada. Pensemos en esto, la primera vez que salieron, todo fue súper mediático, súper sonado. Se les veía felices, enamorados, la pareja perfecta. Y cuando se separaron, el silencio. Y ahora de repente aparecen juntos, se comentan en redes, se les ve por ahí, boom. Otra vez en todos los medios. No es casualidad. Lo que yo creo que está pasando es que ambos, pero sobre todo Can Yaman, necesitan un impulso. A ver, Can es súper carismático, eso nadie lo duda. Pero últimamente la atención que recibía era más por su vida personal que por sus trabajos. Y las últimas producciones, pues no han sido un éxito arrollador. Necesita algo que lo vuelva a poner en el centro de la conversación, y, ¿qué mejor que la vuelta de la pareja que conquistó a todos? Y Demet, ella sí que está superposicionada. Tiene éxito, tiene proyectos. Pero siendo sinceros, la química que tenía con Can era brutal. Esa chispa se recuerda. Y ahora al reavivar esa llama, consigue un doble beneficio. Por un lado, se retroalimenta el interés por su vida, y por otro, puede que esté usando esto para negociar mejores condiciones en sus próximos contratos. ¿Quién sabe? Imagínate la escena, sus agentes sentados diciendo necesitamos algo grande. Y alguien dice la pareja del momento, Can y Demet. Y ahí empieza todo el tinglado. No estoy diciendo que no haya cariño o que no haya habido una historia real entre ellos. Pero ahora, en esta etapa, creo que están sabiendo jugar sus cartas. Es un movimiento de ajedrez, ¿veis? No es solo cuestión de corazón, es también de negocios. Y ellos, que viven de la imagen pública, saben perfectamente cómo mover ficha para que todo el mundo hable. Que si se van de cena, que si un me gusta sospechoso en Instagram, que si se les ve saliendo del mismo sitio, todo está medido. Y esto es lo que me fascina, que seamos nosotros, la audiencia, los que alimentamos todo esto. Estamos aquí comentando, analizando, especulando, y ellos, mientras tanto, siguen cosechando titulares y seguramente contratos jugosos. Es un ciclo perfecto. A mí me da la impresión de que están conscientes de la expectación que generan juntos. Y si pueden usar eso a su favor, pues adelante. No es necesariamente malo, es el juego del mundo del espectáculo. Lo que sí me gustaría saber es si esta apuesta que hicieron es por dinero, por fama, o porque realmente todavía hay algo entre ellos y están intentando que vuelva a funcionar, pero con un plan. ¿Por qué pensadlo? ¿Qué ganan exactamente con esto? ¿Un porcentaje de las noticias? ¿Más seguidores? ¿O están intentando reconquistarse mutuamente a través de los flashes? La verdad es que me da mucha intriga. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esto es solo una estrategia de marketing para mantener el hype, o que hay una reconciliación sincera detrás de todo este salseo?